Let's go. Right, here we go now. Batman scoop on the mic, mix in the mix on the wheels of steel. This is what I was fucking born to do. Let's go. Hola a todos los radioescuchas, muy buenos días, bienvenidos nuevamente a nuestro programa, aquí donde compartimos distintas temáticas relacionadas a la comunicación, a la psicología clínica y su relación directa con la psicología organizacional. Y bueno, hoy día vamos a enfocar nuestro programa en el liderazgo, así que ya saben, compañeros, vamos a estar compartiendo distintas temáticas en cuanto a la importancia de cómo podemos desarrollar las habilidades que requiere un líder, el rol que ocupa un líder dentro de las organizaciones, cómo desarrollar las distintas habilidades importantísimas para poder mover un grupo al camino y obtener las metas que se esperan. Y tal vez por ahí habrán entre los panelistas ciertas experiencias que hemos vivido y que querramos compartir con ustedes. Ya saben, sigan escuchándonos, nuestra transmisión que es semanal. Así que bueno, pues los saludo a todos. ¿Cómo están, colegas? ¿Cómo les ha ido estas semanas? Hola Cecilia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, aquí muy contenta de nuevo de estar con los radioescuchas y teniendo un nuevo tema que sé que va a ayudarlos a ellos también y a nosotros nos va a reforzar más lo que hemos hablado anteriormente. Seguro que sí. Bueno, entonces, antes de empezar, yo sé que todos de quienes nos escuchan están bastante ansiosos por aprender nuevos conocimientos, pero habrá muchas personas que tal vez no han tenido presente cuál es el rol de un líder en una gestión de cambio, particularmente la gestión de cambio. Ya hablaremos un poquito más a fondo, pero es distintas prácticas, métodos para poder incorporar cambios, por supuesto, con la intención de que sea a favor, de forma positiva para la empresa y para la productividad o el servicio que se está ofreciendo. Pero ¿cuál es el rol del líder? Como una breve introducción para quienes recién nos están escuchando, para quienes recién se involucran en esta temática. Un líder únicamente no se limita a decir qué hay que hacer. Es más, para nada tiene que ver con esto. El rol del líder, además, que no solamente viene por los jefes. Quienes son líderes, de forma espontánea, van ocupando posiciones de líder en los distintos grupos de los cuales conforman, sea inclusive en grupos sociales, en la universidad y eventualmente en el trabajo también. No es por obra de magia, pero terminan ocupando estos puestos claves de líderes, así no sean asignados. Y la importancia y el rol que tiene ya ahí sí dentro de una organización es siempre mantener la visión de la empresa, que todo colaborador tiene que tenerla presente, pero el líder tiene que promover su práctica para alcanzar los logros y que estos logros además sean reconocidos por el mismo líder. No únicamente pues que los exija, sino también que éste los pueda reconocer. Eso lo fortalece. También tiene que tener un esfuerzo en que todos estos diferentes gestiones pueda ir acompañado de planes de sucesión que aseguren a que la próxima generación de personas y de líderes que estén también personifique esta nueva visión. Porque de nada sirve que nosotros al día de hoy tratemos de fomentar algún cambio si es que después pues que nadie es indispensable o imprescindible en una empresa y cualquier cosa puede pasar, se vaya este líder y se pierda todo el esfuerzo hecho. Entonces el líder, desde que está en su posición de liderazgo, es importante que sepa fomentar todos estos distintos valores para que la siguiente persona que tome su puesto, en el caso que pase, pueda continuarlo y no dejarlo perder.
siempre también establecer conexiones claras, aproximaciones a partir de su conducta, que pueda asegurar los éxitos corporativos y, como no, lo hemos hablado en este programa algunas veces, cada vez que nosotros implementemos algo desde nuestro desempeño, desde nuestro ámbito profesional, tenemos que saber cómo lo estamos haciendo y para eso tenemos que elaborar distintos tipos de evaluaciones. Y bueno, eso, esperando que sea una breve introducción, no les quito más el tiempo y ahora sí, ¿qué tal, Gaby? Tú puedes continuar comentándonos un poquito más sobre esta temática. Claro, Cecilia. Verás, el proceso de cambio abarca todas las actividades dirigidas a ayudar a una organización para que adopte exitosamente nuevas actitudes, nuevas tecnologías, nuevas formas de hacer el negocio. También la administración efectiva del cambio permite una transformación de estrategia, es decir, que la estrategia se renueve, tenga variaciones, tenga cambios, para, como mencioné anteriormente, sea exitosa. Y así las personas, para reorientar la organización para lograr el objetivo que ellos se ponen. Genial, súper importante el tener en cuenta bien estos conceptos. Por aquí, ¿qué más nos puede contar? Y bienvenidos también al resto de panelistas. Cuéntenme, ¿qué nos traen? ¿Qué nos traen el día de hoy? Bueno, Cecilia, ¿cómo estás? Buenas tardes y hola a nuestros radioescuchas. Yo el día de hoy les traigo un tema interesante, va ligado a lo del liderazgo y se basa en los 4 dilemas que tiene un líder al momento de un cambio organizacional. Y estos son, primero, la adaptación. En sí, ¿qué es la adaptación? Es saber sobrellevar bien los cambios. Por ejemplo, si yo soy un jefe de operaciones en una empresa y mi jefe directo, el gerente general, me llama para tener una conversación y me dice que necesitamos recortar personal porque el presupuesto está muy limitado, yo como jefe de operaciones necesitaría comunicarle esto a mis colaboradores, pero yo con ellos tengo una relación de empatía, compañerismo y cordialidad. Entonces me tocaría hablar con ellos, charlar directamente uno por uno y mencionarles que la organización ha prescindido de sus actividades como algo netamente profesional a favor de la organización, no yo como un ser humano. Entonces esto es lo que quiere decir la adaptación por ese lado. De ahí tenemos el abandono. El abandono es todo lo opuesto a lo que es la adaptación. En el mismo caso, si yo como jefe de operaciones me encuentro activo en la empresa y me llega un memo de mi gerente diciéndome que necesitamos reestructurar mi departamento y que necesitamos llevar a 3 personas a otras diferentes áreas y despedir a 2 colaboradores, yo en ese plan me pondría a pensar en cómo se los podría decir, porque yo entraría en un conflicto interno con mis colaboradores, porque yo conozco sus circunstancias, conozco cuáles son los aspectos en que ellos han trabajado en la organización. Sé que probablemente uno de ellos pueda ser la fuente de sustentación de su familia en sus respectivos hogares. Entonces, en ese plan yo optaría por abandonar el puesto y simplemente dejarle probablemente la responsabilidad a otra persona, porque yo me encuentro muy empático en ese sentido, sintiendo lo mismo que podrían sentir mis colaboradores al yo llevarles esta mala noticia. Entonces eso es lo que quiere decir el abandono. De ahí entramos a lo que es el aguantar. ¿Qué es el aguantar? El aguantar es si yo tengo como que grandes expectativas de mi trabajo profesional, de mi carrera profesional dentro de la organización, y no quiero desestimar a mis jefes directos,
Entonces, lo que yo haría sería simplemente, sabiendo las circunstancias en que se encuentran mis colaboradores, probablemente uno recién haya tenido un hijo, aún así yo tendría que profesionalmente hablar con él y decirle que rescindimos sus labores en la empresa, que llevaría a un efecto dominó en el que probablemente mis colaboradores que queden en sus puestos me dirían, ¿sabes qué? No hiciste lo correcto, hay un entorno, un entorno de desconfianza, de negatividad, los aspectos negativos de toda esta conversación afectarían a mi grupo de staff de trabajo. Entonces, yo en esa situación me encontraría aguantando ya en la posición a largo plazo, pero en una situación un poco desfavorable, porque mi clima organizacional no es el mejor. De ahí tenemos el amansar. ¿Qué es el amansar? Personalmente es la opción que mejor y más práctica me parece, que es la de, si en el caso en que tenga que despedir yo a alguien, mi gerente general y yo estamos en una charla en su despacho, yo probablemente quiera en el decirle cuáles son sus razones para rescindir de los colaboradores, del staff de mi departamento, y él me diga, ¿sabes qué? Por razones de presupuesto necesitamos acortar un poco el personal, el trabajo de 10 personas lo pueden hacer probablemente 5 personas. Entonces, lo que yo haría en ese momento sería optar por una tercera opción, por una contraoferta, decirle, ¿sabes qué? ¿Qué tal si te propongo esta actividad, este servicio nuevo para la empresa, para de esta manera como que no chocar tanto con el presupuesto limitado que tenemos y poder conservar al grupo de colaboradores dentro de mi staff de profesionales? Entonces, para tener este sentido de amansar a mi gerente general, yo necesito primero recursos importantes como son la persuasión, el poder y Qué bien, Jorge, ahí tú nos hablas de la importancia dentro de la empresa de que un líder sepa manejarse ante el conflicto entrante, sepa poder incluso danzar o tener un flow en consecuencia de lo que está pasando alrededor de él. Pero ¿cómo uno como un líder logra esto? ¿Qué hace uno como líder para poder llegar a crear este tipo de situaciones o solventarlas de manera adecuada? Primero que nada, tenemos que tener como líderes una buena habilidad comunicativa. No se trata solo de que un líder esté caracterizado por ser un buen orador, por siempre tener las palabras correctas, sino que también un buen líder tiene que saber escuchar. Porque de saber escuchar, el líder puede captar lo que su empresa, lo que su jefe, lo que sus empleados le están diciendo, no solo de manera directa con las palabras, sino cómo sus comportamientos hablan, cómo se ha manejado la empresa y qué le está diciendo eso a él, lo cual le permite a él después, de una manera acertada, con palabras correctas, poder a los demás comunicarles el mensaje adecuado para que estos reciban bien el cambio y puedan acogerse a él y comprometerse incluso con este nuevo cambio. Jorge también nos hablaba un poco de la empatía. La empatía básicamente es ponernos en los zapatos del otro, no tiene más juego en eso. Como un líder, uno siempre tiene que contemplar empáticamente a los demás a la hora del cambio. El cambio a veces puede ser brusco, como hablaba Jorge, puede haber despido de personas, puede haber rebaja de sueldos. Ahorita estamos en cuarentena, mucha gente ha sido despedida, mucha gente ha perdido parte de sus sueldos y esa es parte de la realidad que nos ha tocado vivir. Pero la forma en la cual el líder maneja o gestiona este tipo de cambios cementa el futuro para esta empresa. Muchas empresas actualmente han tenido esta falla en la cual han hecho una gestión errónea o incorrecta de esto y los trabajadores injusta también, correcto, dando cero liquidaciones y los trabajadores pues han tomado acciones legales, han tomado protestas y es algo normal de esperarse, ¿no? Pero hay otras empresas que ya sea porque han tenido fondos previamente guardados para emergencias o ya sea por planificación, pero han decidido
de alguna manera intentar negociar con sus empleados, intentar que los mismos empleados se sacrifiquen un poco ahorita para que conserven sus puestos y para que la empresa pueda recuperarse y luego recompensarlos a futuro. Son cosas que si un líder piensa empáticamente ante el cambio puede lograr conseguir. También tenemos que un líder tiene que ser un buen motivador. Y a esto lo uno con lo anterior. Estos líderes que lograron convencer a sus empleados para quedarse en la empresa y para contribuir en este proceso, tuvieron que tener la habilidad comunicativa y la habilidad para motivarlos, para convencerlos y para encaminarlos en ese camino. También, obviamente, un líder tiene que ser capaz de resolver problemas. Generalmente hay mucha tensión asociada a cuando vienen estos inesperados y como un líder uno tiene que ser capaz de poder afrontarla de manera tranquila, de poder tener la mente fría. Claro, debe estar preparado emocionalmente para hacer un sustento conceptual para esas crisis, tanto para la abstracción, la interpretación de diferentes crisis que se presenten en la organización. Sí, correcto, concuerdo contigo. Debe estar lo suficientemente desconectado como para que no le afecte en su vida personal, pero lo suficientemente conectado como para no ser indiferente a sus colaboradores. Y por último, un líder tiene que ser resiliente. O sea, eso es lo más importante de todo. Como vimos en el caso de Jorge, no siempre se va a poder recurrir a la negociación con los trabajadores, no siempre se va a poder salvar todo el barco. Y uno como líder tiene que ser lo suficientemente resiliente como para impartirle buen ánimo a su equipo y para que uno mismo como líder no se afecte a futuro por esto. Sí, realmente todas estas son habilidades importantísimas que debe desarrollar un líder y bueno, realmente no todos nacemos con este tipo de habilidades. Sepan, los que nos están escuchando, que claro, pues de la forma en que lo venimos expresando, suena como wow, qué difícil que será ser un buen líder. Pero en base a la práctica y por supuesto, cómo no, en la preparación, todos estamos en continuo aprendizaje, vamos y podemos ir desarrollando este tipo de habilidades. Lo que también hay que considerar es que hay ciertas personas que de forma natural vienen con esta facilidad y como parte de una empresa, dentro de un departamento de recursos humanos, tenemos que tener muy en cuenta y podernos fijar e identificar aquellos colaboradores que cuentan con estas habilidades extraordinarias para ejercer un buen liderazgo. Y bueno, un poquito me pareció interesantísimo cómo muchas de estas características se relacionan mucho a las que podríamos encajar dentro de lo que es el liderazgo femenino. Cabe recalcar que el liderazgo femenino no significa que es un liderazgo que se ejecuta de las mujeres, que se ejecuta únicamente de mujeres, sino que es un tipo de liderazgo que está caracterizado con cualidades que nuestra sociedad atribuye a las mujeres, que no significa que sean de ellas, sino ciertas cualidades dentro de lo que corresponde a lo femenino, que no solamente la pueden desarrollar las mujeres, sino también los hombres. De la misma forma que las mujeres también debemos esforzarnos en poder desarrollar ciertas cualidades que corresponden según nuestra sociedad a lo masculino, como la autoridad, por ejemplo. Una vez más, no significa que solo pueda ejercerlo las mujeres o solo puedan ejercerlo los hombres, pero sí sería bueno que tanto hombres como mujeres sepamos identificar estas distintas cualidades para que podamos, independientemente de ser hombres o mujeres, desarrollarlas, porque van a generar efectos positivos en nuestro ejercer, en nuestro liderazgo. Y cuéntame, entonces, Cecilia, en el liderazgo femenino, ¿de qué habilidades estamos hablando en particular? Bueno, empezando porque dentro de las características femeninas permite que la orientación de la gestión, por ejemplo, de cambio, en este caso que estamos hablando de esto, sea una orientación dirigida a las personas. Las mujeres suelen ser bastante empáticas, sociables, y no digamos las mujeres una vez más, porque al hablar yo mismo me confundo y digo mujeres, pero no.
Una forma de liderazgo femenino se refiere a cuando la persona es sociable, no tiene miedo a expresar sus emociones, cosa que en nuestra sociedad particularmente se lo inculcan las mujeres, no tanto en los hombres. A los hombres se les dice no tienes que llorar, no tienes que expresar que te sientes mal, sino que siempre tienes que verte fuerte. Mientras que en el lado femenino sí hay o se considera una atribución positiva el que podamos expresar nuestras emociones con otros. Claro, Lo otro es la mucho más tendencia a la integral, cooperación. ¿verdad? Esto permite que en una empresa el trabajo en equipo sea más efectivo. Y como hemos hablado también algunas veces de trabajo en equipo, sabemos lo importante que es dentro de una organización. Otra cosa muy importante es la capacidad de actuar en muchas direcciones. Por ejemplo, en momentos de crisis como lo que hemos venido pasando en estos últimos meses, imagínense la importancia de tener un líder que pueda trabajar en diferentes, en múltiples direcciones. Y bueno, de forma así estereotipada, siempre se escucha que las mujeres pueden hacer varias cosas a la vez, mientras que los hombres no. Este famoso multitasking en el cual habla de que la mujer tiene todos los cajones a su disposición y los tiene abiertos al mismo tiempo. Es. Mientras que uno como hombre pues solo tiene abierto un cajón y ahí lo hace bien, nos enfocamos bien en lo que hacemos, pero como que se nos complica, ¿no? La nothing box. Sí, y una vez más, es apenas una generalización, porque Claro. todo hombre y toda mujer puede desarrollar estas habilidades. Y que sepamos nosotros, siendo hombres o siendo mujeres, los beneficios que nos da el que nosotros podamos reforzar esta habilidad de poder hacer varias cosas a la vez o pensar de una forma más amplia, sin duda alguna va a generar un efecto positivo en nuestro desempeño. Lo otro muy bueno, que es muy característico en el liderazgo femenino, es la conducción horizontal. Aquí entra una palabra muy importante dentro de la sociedad en general, pero dentro del ámbito empresarial también, que es la inclusión. Se alienta en este tipo de liderazgo en que haya participación y que el poder sea compartido, cosa que dentro de un tipo de liderazgo masculino, autoritario, que nosotros lo vemos mucho aquí en empresas que son bastante lineales y verticales, es difícil de encontrar. Pero actualmente en el liderazgo femenino sí podemos encontrarlo con más facilidad. Y bueno, y de ahí también este tipo de liderazgo se muestra con mayor predisposición al cambio, que es justamente lo que estamos hablando. Para gestión del cambio se requieren personas que tengan un estilo de trabajo innovador, que siempre vaya orientado a fomentar creatividad, en ser flexible, como también lo has dicho César, la habilidad de ser comunicativo, de ser empático para poder persuadir a otros. Entonces, bueno, eso tenía yo, me moría por compartirles acerca un poquito de lo que es el liderazgo femenino para que tanto hombres como mujeres podamos aprovechar de estas importantes cualidades en nuestra vida profesional. Claro, por ahí, ¿qué más? Cuéntenme. Y recordarles a nuestros radioescuchas que muchas veces el tipo de liderazgo que le convenga a nuestra empresa no siempre va a ser el uno o el otro. Muchas veces un liderazgo autoritario, por más que suene mal el autoritarismo, es el adecuado para nuestra empresa, y muchas veces un liderazgo mucho más distribuido es el adecuado. Lo ideal en general es encontrar el liderazgo que se sitúa para nuestra empresa o hallar un balance entre autoridad y distribución del poder. Así es. Sí, cómo no. Definitivamente, inclusive en una misma empresa, en ciertas ocasiones, un estilo de liderazgo más autoritario sea más apropiado, y en ciertas otras ocasiones, uno que tenga un poder un poco más distribuido será lo más conveniente. ¿Cómo no? Había otro tema que me parecía súper importante sobre el saber delegar. No sé qué tal, chicos, alguien había desarrollado esta temática. Sí, correcto. El saber delegar lo puedo unir ahorita justamente con esto. Como líderes, muchas veces podemos creer que todo es nuestro trabajo. Por ejemplo, ahorita la responsabilidad de encontrar qué tipo de autoridad, que el sistema autoritario nos compete para la empresa. Uno podría pensar, bueno, como líder es mi trabajo poder encontrar eso. Pero, asimismo, yo como líder tengo el trabajo de administrar a los demás, tengo mis propias labores como jefe, y puede que yo me esté saturando de actividades
Y esta saturación luego me haga inefectivo en mis propias actividades que sí me competen y luego también que genere malestar en las personas que tengo alrededor mío, o sea, en mis colaboradores. Entonces, como líder es sumamente importante que sepamos delegar. Obviamente hay sistemas para delegar. Podemos hacer un sistema con checks en el cual le entregamos labores, pero al mismo tiempo hacemos que cada persona haga un check a la labor que acaba de cumplir. Por ende, no nos estamos atosigando constantemente y al mismo tiempo no nos llenamos de actividades y hacemos que las cosas fluyan, delegando de manera correcta. También no podemos caer en una sobredelegación en la cual todas nuestras responsabilidades las repartimos y aún así queremos llevarnos todos el crédito. O sea, siempre estamos hablando de un balance en lo que compete al liderazgo, en lo que compete a delegar, en lo que compete en general al cambio. Siempre debe haber un balance, tanto en nosotros mismos como con respecto a los demás. Y claro, eso sería lo de entonces, Cecilia. Claro, es justamente queriendo un poquito hablar de lo que dices del delegar. Yo creo que hay que también saber cómo no ser, ni tener un balance, como tú dices, ni ser tan autoritario, ni ser tan pasivo, se podría decir, porque es como, no es visto como débil, es visto como que no sabe hacer su trabajo bien. Entonces yo creo que tener un balance entre ser firme, se podría decir, y ser también permitivo. Tener cierto balance para delegar las funciones a nuestros colaboradores. Claro, Así eso es, dictamina Gaby. la forma en la cual nos llega, en la forma en la cual nosotros, le hacemos llegar a nuestros colaboradores lo que sentimos y lo que pensamos, el saber comunicar, básicamente. Exactamente, tener Ujú. una comunicación asertiva y efectiva. Y todo se tiene que Así dar de una es. manera muy espontánea en el círculo profesional también. Porque si no Así ocurre es. lo que César mencionaba, que hay una saturación del equipo y probablemente eso no sea muy efectivo para la organización a fin de cuentas. Entonces también corresponde a un nivel de responsabilidades equitativo como para mantener ese balance que hay en la organización. Lo comprendo totalmente. Así es. Y bueno, y a partir de eso se presentan distintos dilemas dentro a la hora del cambio organizacional. César, ¿qué tal si nos cuentas, Jorge, nos cuentas un poquito más sobre estos dilemas en los que un líder se puede encontrar a la hora de un cambio organizacional? Bueno, me gustaría empezar por, les mencioné algunos, pero el que más me resultó interesante fue el de amansar a los directivos. En este tengo un caso personal muy cercano, que es el de mi hermano. Mi hermano trabaja en hotelería y turismo en Guayaquil y él trabaja en un hotel. Entonces, por todo esto de la pandemia, del COVID, no hay mucho movimiento turístico en Guayaquil, por lo que los directivos, los accionistas del hotel le han pedido al jefe de mi hermano que justamente corte personal, porque no pueden pagarlo. Entonces, este jefe encargado del área donde trabaja mi hermano probablemente se puso a pensar y dio unas soluciones efectivas y muy creativas. Una de ellas fue convertir el restaurante en un servicio a domicilio para las festividades del Día del Padre y el Día de la Madre, por lo que tenían que llevar comida a domicilio a diversos sectores de Guayaquil, a quien contratara el buffet, la comida. Y de esta manera lograron tener un incremento en el presupuesto y de esta manera no tuvieron que cortar personal, y hasta ahora mi hermano sigue con su trabajo y claro, con menor salario obviamente, como muchos en esta época de la pandemia, pero él logró salvar a muchos de los colaboradores que probablemente en ese momento les temblaba el piso por conservar su empleo. Y Correcto. eso, Jorge, es un ejemplo de resiliencia pura, si te das cuenta, porque cualquiera pudo caer en la desesperación, renunciar o simplemente Así tirar la es. toalla, pero
acá se encontró una solución muy buena, efectiva, que ayudó tanto al líder como a su comunidad. No solo resiliencia, sino también, como mencionó Jorge anteriormente, el aguante. El aguantar la situación de tanto de la persona que está detrás, y, o sea, el jefe y el empleador y el colaborador. Así es. ¿Algo más nos ibas a decir, Cecilia? No, bueno, la verdad, muy atenta, escuchando todos los aportes. Estoy segura que los radioescuchas también están valorando muchísimo toda esta información tan valiosa en cuanto al liderazgo. Recordemos que el liderazgo no se da únicamente en la empresa, inclusive en nuestra casa es importante saber identificar, desarrollar, respaldar al líder del hogar, inclusive. Cuando tenemos un trabajo en grupo, nosotros que hemos sido compañeros, sabremos la importancia de motivar a quien va a ser el responsable de tal actividad y como responsables de tal actividad también reconocer cuando debemos dar ciertas observaciones y siempre de forma alentadora, siempre con el propósito de primero generar una forma de trabajo agradable en la que todos nos sintamos respaldados unos de los otros y que como no nos permita un aprendizaje. Así que creo que, bueno chicos, si algo más tienen que aportar, con esto nos quedamos y estaremos súper atentos para poderles anunciar de nuestra siguiente temática en nuestro siguiente podcast y súper agradecidos con todos quienes nos escuchan por el interés. Eso solo demuestra nosotros como profesionales dentro de este ámbito nuestras ganas de crecer y seguir aprendiendo. Bueno, así que bueno, un gusto haberlos visto nuevamente, conversar, ya extrañaba estas sesiones y bueno, pues cuídense muchísimo. Hasta pronto, nos vemos. Hasta pronto, nos vemos. Listo. Chao. Gracias por sintonizar. Gracias.